Se invita a los presentes. Es cuanto, presidente. De conformidad con los acuerdos de esta sesión, Cierres al sistema electrónico. Con su permiso, presidenta. Adelante. El constituyente Natividad Macías dijo: un pueblo miserable, un pueblo harapiento, un pueblo pobre, no podría ser jamás un pueblo libre. En la Constitución de 1917 se reconocieron los derechos sociales, como el de huelga, el de la organización de los trabajadores y el derecho a la educación, entre otros. Se contempla la separación entre la Iglesia y el Estado y la división de poderes. En ella se incorporaron ideas de todos los grupos revolucionarios de aquel entonces. Hoy deberíamos celebrar el 98º aniversario de su promulgación y por haber alcanzado esos derechos. Sin embargo, con más de 600 reformas a esos ideales, la Constitución ha cambiado, sí, pero México pareciera estar peor. Durante esta legislatura hemos visto reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos que nos prometían el cambio, que supuestamente eran la panacea para el crecimiento del país. Por ejemplo, en materia de educación se prometió la gran reforma. Sin embargo, vemos que dicha reforma, más que educativa, es administrativa. Seguimos sin saber cuántos maestros hay en nuestro país. Con la reforma en telecomunicaciones, los mexicanos aún seguimos pagando las tarifas más altas en telefonía celular. La reforma en materia de transparencia y acceso a la información pública, donde los comisionados del IFAI han sido nombrados a partir de las cuotas partidarias. La reforma político-electoral, que solo ha beneficiado a unos cuantos políticos, porque las candidaturas independientes y la consulta popular se volvieron en una ilusión. Y aún más, cuando no existe la revocación del mandato, pero sí la reelección. Y así podríamos continuar ejemplificando que las supuestas reformas estructurales realizadas a nuestra Constitución y demás ordenamientos jurídicos emanados de ella no han significado más que una retórica discursiva de la oligarquía política, quien embeleza su discurso hueco a través de la retórica infructuosa y la demagogia, olvidándose del pueblo, de la lucha, de la sangre que se derramó para dar origen a nuestra Carta Magna. Pero no podemos dejar de decir de la reforma energética, la que está privando de recursos a los mexicanos y que terminarán en manos de empresarios. Y sí, en todas estas reformas a la Constitución no fueran consideradas otras ideas más que las del gobierno opresor camuflajeado en el Pacto por México y una Cámara de Diputados evidentemente convertida en oficialía de partes del Ejecutivo Federal. Y si hoy subirán a esta tribuna a decir discursos de orgullo y de reconocimiento a estas reformas estructurales y de querer seguir engañando a los mexicanos, diciendo que velan por sus derechos humanos y sociales consagrados en la Constitución. Afortunadamente, los mexicanos ya no aplauden sus falsas promesas de cambio, porque los ciudadanos ya saben que sus reformas estructurales aprobadas solo han ayudado a los intereses personales del gobierno federal, dejando por un lado la exigencia de los ciudadanos de un México en el que exista justicia, educación, paz, seguridad, prosperidad, empleo, salarios dignos, servicios adecuados, alimentación, vivienda. Entiéndanlo de una vez, los mexicanos no podemos seguir viviendo como estamos, envueltos en un sistema corrupto e impune, donde constantemente se viola la Constitución y no pasa absolutamente nada. El pueblo sabe que es momento de honrar a mujeres y hombres retomando sus ideales y principios, evitando la simulación. Muchas gracias. Gracias, diputada. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.